Buen día a todos. Estos días hemos estado en nuestra serie de cómo vencer el temor maligno o todo miedo maligno que hay en nuestro corazón. Y esto es de suma importancia poderlo entender y poder saber qué es lo que debemos de hacer para que nosotros podamos entrar a la vida del reino de Dios. El objetivo de ser liberados y sanados de todo tipo de miedo es precisamente para que nosotros podamos poseer, entrar, hacer nuestra la vida del reino de Dios, que de acuerdo al libro de Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. Es decir, que es una dimensión de vida que Dios quiere que nosotros obtengamos, para lo cual necesitamos ser sanados en nuestro corazón, y dentro de todas las cosas que hay que ser liberados y sanados es precisamente de los diferentes tipos de miedo que hay en nosotros, que esto viene desde Adán, viene de generación en generación por causa del pecado, por causa del orgullo que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos trabajar esto al respecto en nuestro corazón. De hecho, como el orgullo es la causa de todo miedo que tenemos en nuestro corazón, a veces no lo logramos percibir de esa manera, pero cuando vemos la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios, la raíz o la causa de todo miedo que tenemos es el orgullo. Por lo tanto, para vencer el miedo que hay en nuestro corazón, para vencer todo tipo de temor maligno, necesitamos ir a la raíz, a la causa de lo que produce ese miedo, ese temor en cada uno de nosotros. Y como la causa es el orgullo, entonces comprendemos que para vencer todo miedo necesitamos adquirir la humildad de Cristo Jesús. Es por eso que el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, recordemos que Él dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán, dice, o encontrarán descanso o refrigerio o paz para sus almas. Esta es la cura para todo miedo maligno que hay en nuestro corazón. Adquirir la humildad de Cristo, aprender. Y cuando habla de aprender es un proceso. Por lo tanto, tenemos que tenernos paciencia también en nosotros para ir en este proceso aprendiendo a ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesús. Y en esa medida vamos siendo también liberados de todo tipo de miedo que, como ya vimos en enseñanzas anteriores, esos miedos son algo desastroso en nuestra vida. Nos causan demasiados problemas, nos estancan, nos paralizan tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural, y eso nos impide entrar a la vida del reino de Dios, a la vida de justicia, a la vida de paz y a la vida de gozo, que es el deseo del corazón del Padre para cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que comprender que el deseo del corazón del Padre es que tengamos la vida del reino de Dios. Es por eso que también en Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera o así como se sana tu alma, tu corazón, para que entonces tengamos nosotros esa vida del reino de Dios. Amén. Esto es poderoso y es por eso que le estamos dando importancia a este tema. Llevamos ya varias enseñanzas. Hoy vamos a aprender a cómo vencer el miedo o el temor, a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque no nos percatamos de cuánto miedo tenemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Hoy vamos a ver varios aspectos de ello, vamos a aprender para que podamos orar y practicar los principios de vida que Dios nos enseña a través de su palabra. Y nos falta una enseñanza más que la veremos el día miércoles, donde vamos a aprender cómo vencer el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, a todo ese tipo de cosas. Esto está poderoso. Muy bien, para comprender qué debo de hacer o cómo conocer la humildad de Cristo, se nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, que ha sido prácticamente nuestras citas de base para todo este estudio de vencer todo tipo de temor maligno. Y en Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en ustedes, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, siendo Dios, no se aferró a su trono, a la posición, al puesto que tenía, sino, dice, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy vamos a ver en estos versículos el aspecto cómo Jesús se humilló a sí mismo, porque al ver cómo se humilló Él a sí mismo, aprendemos y vamos a poderle pedir a Jesús: Señor Jesús, enséñame, entréname y ayúdame a humillarme voluntariamente. Y por supuesto que cuando habla de humillarse, es humillarnos bajo la mano de Dios. Con los hombres tenemos mansedumbre, pero humillarse es bajo la poderosa mano de Dios. Ante Él es que nos humillamos, y eso nos va a ayudar a tener mansedumbre para con las personas. Y veamos algunas cosas en las que Jesús se humilló. En el libro de Primera de Timoteo, en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a leerlo. Dice en el versículo 9, así concretamente, vamos a este versículo, dice, hablando de Jesús, conociendo esto, dice la palabra, que la ley, dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas, y luego sigue la lista. Vemos acá en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, que la ley fue dada para los pecadores, para los injustos. Por lo tanto, Jesús se humilló, porque Jesús fue claro al decir que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Jesús, siendo Dios, siendo santo, siendo justo, no tuvo problemas en humillarse bajo la voluntad de Dios y aceptar venir a vivir, a estar bajo la ley, una ley que fue dada o es dada para los pecadores. ¿Sí? Esto requirió, mire, de la esencia de la humildad de Cristo, venirse a someter y a cumplir una ley que no era para Él. ¿Sí? La ley no era para Jesús, la ley es para nosotros los pecadores, para nosotros los injustos. Sin embargo, Jesús no tuvo problema en venir a someterse a esta ley que fue dada para los pecadores, cumplir con la ley por amor al Padre, por amor a nosotros y para salvarnos a nosotros. Esto realmente debe de tocar nuestra mente, tocar nuestro corazón, tocar nuestro espíritu, de la humildad de Cristo y aprender de Él. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Mire, Jesús no tenía por qué venir a someterse a la ley dada a los pecadores, pero Él lo hizo. Y esto nos enseña a nosotros a tener esa misma actitud, hermanos, ante la ley divina, que es para nosotros los pecadores, y ante las leyes. Por eso dice en Romanos 13 que nosotros nos sometamos a las leyes de nuestra nación. No podemos entrar en rebelión, no podemos entrar en oposición. ¿Y qué hacer entonces? Pues hacer lo que hacía Jesús. Jesús, cuando había contradicción en contra de Él, siendo el justo, siendo la verdad, Jesús no se ponía a pelear. Jesús no se ponía a contender. Jesús simplemente oraba y encomendaba la causa al que tiene el control de todas las cosas, a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, y no tener miedo nosotros, no tener miedo a obedecer a Dios, no tener miedo a hacer lo que se nos pide, aunque nos parezca injusto. Pero no tener miedo a humillarnos de esa manera como Jesús lo hizo, que se humilló sometiéndose a la ley que fue dada, como les dije, para nosotros los pecadores. Y no es que yo se los diga, es que la palabra lo dice en 1 Timoteo, como vimos, capítulo 4, versículo 9. Además, mire, Jesús de verdad nos da unas lecciones de humildad, pero muy poderosas. Jesús se humilló a sí mismo, aceptando, escuche bien lo que le voy a decir. Jesús se humilló a sí mismo aceptando ser culpado y ser condenado en nuestro lugar.
y recibir las consecuencias de todos nuestros pecados y rebeliones. Jesús, Cristo Jesús, el santo, el justo, el que hizo todas las cosas, porque lo dice en el Evangelio de Juan 1:9, Cristo el Verbo, por Él fueron hechas las cosas y sin Él nada fue hecho. Por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Lo que existe en lo invisible y lo que existe en lo visible para nosotros. Él es el creador. Él es el dueño legítimo de todas las cosas. Él es justo y Él es santo. ¿Cuánto lo creemos? Sin embargo, Él tuvo la humildad, no tuvo ningún problema cuando el Padre le pidió que tomara nuestro lugar y que aceptara ser culpado y condenado en lugar nuestro. Que Él aceptara la culpa y la condena, las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de toda injusticia que nosotros hacemos y que seguimos haciendo. Eso, mire, de verdad esa es una de las muestras de humildad más grandes que pueden haber y que ha habido y no habrá, creo, después de Jesús. De hecho, vemos cómo el solo aceptar ser culpado y condenado y recibir las consecuencias. ¿Qué consecuencias recibió Cristo Jesús? Acompáñeme a Isaías capítulo 53, por favor. Vamos a leer 2 versículos en Isaías. Isaías 53, vamos a leer en el versículo 4 y versículo 5. Todo este capítulo de Isaías nos habla de Jesús. Fue la profecía de lo que Jesús iba a padecer, de lo que Él iba a hacer a favor nuestro. Y dentro de todo lo que se narra ahí, en estos 2 versículos, en el 4 y en el 5, dice, hablando de Él, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Está escuchando? Sí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que nosotros merecemos fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús se humilló, aceptando, no solo aceptando ser culpado y condenado en nuestro lugar, sino aceptó sufrir todas las consecuencias de nuestros pecados. Pero ¿con qué propósito? Para que usted y yo seamos curados de todas las consecuencias de nuestros pecados. Esto es poderoso. Porque al entender que Cristo llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestras dolencias, que Él, mire, tomó todas las consecuencias, fue herido, fue molido por nuestros pecados, nuestras rebeliones, sufrió todo el castigo que nosotros merecemos, y con el propósito de comprar la liberación y la sanidad para nosotros de las consecuencias del pecado. Esto es para liberarnos, esto es para sanarnos de todo miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a las dolencias de cualquier tipo. No tenemos que tener miedo a la enfermedad, no tenemos que tener miedo a las diferentes dolencias que nos puedan sobrevenir, porque ya Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él sufrió el castigo que merecemos para que usted y yo ahora podamos echar mano de esta medicina que Él compró para nosotros. Por su llaga, por su herida, con el poder de su sangre, con el poder de su palabra, con el poder de su espíritu, usted y yo podemos ser sanados de toda enfermedad y de toda dolencia. Por lo tanto, no hay que temer a la enfermedad, no hay que temer a la dolencia. No tiene que estar ese pensamiento en nosotros que peor si me voy a enfermar, peor si me va a pasar esto. Si viene enfermedad, ¿cuál es el problema? Él llevó ya nuestras enfermedades, Él te puede sanar, Él te puede liberar y sanar de toda dolencia. Está escrito también que Él perdona todas nuestras iniquidades, Él sana todas nuestras dolencias, Él saca de todo hoyo nuestra vida y nos corona con sus misericordias y sus favores, y sacia de todo bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila, de modo que hablemos palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de restauración. Hay que renunciar a todo miedo a la enfermedad, a las dolencias. Hay que renunciar al miedo a padecer enfermedad.
sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Él tiene el poder para sanarnos, para levantarnos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa actitud. Hay que renunciar a ese miedo. Hay que renunciar a ese miedo. ¿Me está escuchando? Porque ese miedo está haciendo estragos en este tiempo en la gente y está haciendo estragos aún en el pueblo de Dios. Aquel temor, aquel pánico que le tienen a la enfermedad, como que si Cristo no hubiera pagado el precio para que seamos curados. Y dice para que seamos curados. Si voy a ser curado es porque voy a ser afectado en algún momento. ¿Me está escuchando? Si voy a ser sanado es porque voy a ser afectado en algún momento. Pero es ahí donde tengo que tener la confianza, no tener miedo, porque sé que aunque me afecte una enfermedad, aunque me afecte una dolencia de cualquier tipo, Cristo Jesús tiene el poder para curarnos, para sanarnos. Él ya pagó el precio. Amén. Esto es poderoso entenderlo para tener una vida de paz, para tener una vida de gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que se nos vengan en la vida. Tener paz, tener gozo. Esa es la vida del reino de Dios. Que en medio de la tormenta tengamos paz. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tengamos temor alguno. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros. Como dijo David en el Salmo 23, se recuerda, dentro de las muchas cosas que dijo poderosas, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de enfermedad, aunque ande en valle de sombra de dolencias, aunque ande en valle de sombra de plagas, de pestes y de cualquier cosa, ¿qué dice ahí? No temeré mal alguno, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Porque yo sé que ya Cristo Jesús fue herido y por su llaga nosotros tenemos la manera de ser curados y sanados. ¿Y qué pasa si me muero? Eso es lo que vamos a ver en la próxima enseñanza. ¿Estamos? Pero de ninguna manera hay que tener miedo. Esto es poderoso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Veamos algo más. El Señor Jesús padeció todo esto, se humilló. Escuche bien, Cristo Jesús se humilló padeciendo todo esto. Y se humilló porque el Padre le pidió que hiciera esto a favor nuestro. Y Él, siendo Dios, no tuvo problema. Siendo Dios, no tuvo problema de llevar nuestras enfermedades. Siendo Dios, siendo santo, siendo justo, no tuvo ningún problema de estar en ese momento horrible donde lo estuvieron culpando y lo condenaron. Y Él aceptó la culpa y la condena para salvarnos y para sanarnos a nosotros. Eso sí es humildad. Esa es la humildad que Cristo quiere que nosotros tengamos. Es por eso que Él dijo: aprendan de mí, dice Cristo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, no de labios para afuera, sino de corazón, con hechos, con actitudes delante de Dios y delante de las personas. Amén. Hay que aprender a la luz de la palabra, porque esto es lo que nos levanta a la dimensión de la vida del reino de Dios. Cristo Jesús llevó todo eso para liberarnos de ese miedo y del miedo a humillarnos. De hecho, le hemos llamado a este tema ser libres del temor a humillarnos. No hay que tener miedo a humillarnos. No hay que tener miedo a lo que Dios disponga para nosotros, así como lo dispuso para Jesús. El Padre le dijo a Cristo: mira, quiero que hagas esto. Era como rebajarse. No era como rebajarse, era rebajarse prácticamente. Y el Padre le dijo: quiero que hagas esto. Y Cristo con su humildad le dijo: sí, Padre, está bien. No importa lo que piensen de mí, no importa todo lo que se van a burlar de mí, no importa todo lo que van a hablar de mí, le dijo Cristo Jesús. Si eso es lo que quieres, Padre, si esa es la voluntad para que yo te traiga de regreso a los que tú amas, con gusto lo voy a hacer, Padre. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. De hecho, acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10. Esto es poderoso. Apunte estas citas, medítelas después usted ahí en su casa, en la palabra. Ore para que usted pueda recibir en su espíritu toda esta palabra de Dios. En Santiago 4:10 dice: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Vea qué poderoso.
Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que es el versículo más conocido en este tema, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Esto es poderoso. Miren, no hay que tener miedo a hacer lo que Dios nos pide. Por ejemplo, no hay que tener miedo a lo que el Señor nos dice, y lo vamos a ver acá en Mateo capítulo 5, donde dice: mira, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Eso es humillarse bajo la mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Hacer lo que Dios nos pide, aunque eso represente recibir críticas y oprobios de las demás personas. Pero sabiendo que si nos humillamos delante de Dios, ¿cómo me humillo en la práctica? Número uno, haciendo lo que Dios me pide. Y haciéndolo dándole gracias a Dios y adorándolo en medio de cualquier situación. Por ejemplo, alguien se enferma, ¿sí?, de cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es levantar nuestros ojos al cielo. Reconocer que Dios es soberano. Que si Dios está permitiendo lo que está permitiendo, es porque Él tiene un buen propósito. Algo anda buscando en nuestro corazón. Y alguien dirá: sí, pero a mí me pasó esto por imprudente. Sí, pero aún Dios aprovecha nuestras imprudencias, nuestros errores, nuestras equivocaciones, que cuando lo reconocemos y le decimos: Señor mío, Dios mío, pequé, me equivoqué, Señor, perdóname y te agradezco. ¿Y qué le voy a agradecer? ¿Porque estoy enfermo? No, le voy a decir: Padre, te agradezco porque aunque estoy pasando esta enfermedad o este problema o esta circunstancia, te agradezco porque estás conmigo. Yo no estoy solo. Gracias porque no me dejas ni me desamparas. Gracias porque tú puedes hacer que todo esto que yo he arruinado obre para bien, Padre celestial. Porque lo que es difícil para mí, para ti es posible todo, Padre eterno. Yo te adoro, yo te alabo, porque, Señor, no hay cosa de la que tú no me puedas liberar ni me puedas sanar. Tú eres el omnipotente, tú eres el todopoderoso, tú eres mi Dios, pero más que mi Dios, eres mi Padre eterno que me ama, Padre bueno, Padre de misericordia. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios y tener la paciencia de estarlo adorando, porque en su momento, dice acá, en el momento en que Dios haya terminado de hacer lo que quiere hacer en tu corazón y en mi corazón, entonces nos va a levantar. Él nos va a levantar. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Su palabra es veraz. Si Él dice que si nos humillamos bajo su poderosa mano, que Él nos va a exaltar, Él nos va a levantar, Él va a sacar nuestra vida de cualquier tipo de hoyo, circunstancia, sea lo que sea, es verdad. Creámoslo, porque con eso vamos a vencer todo tipo de miedo que el enemigo mete en nuestro corazón. No solo el miedo que venimos heredando desde Adán, sino todo el miedo que el dragón mete en la mente, en la cabeza de las personas, para asustarlos, para paralizarlos, para que se queden quietos, encerrados, sin hacer nada. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que no hagamos nada, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es adorar a Dios. Y Él nos va a guiar a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Amén. Esto es bien poderoso. No tenemos que tener miedo a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. De hecho, en Isaías 53 se habla cómo Jesús, cuando lo estuvieron culpando y lo estuvieron condenando, mire, que no hablaron de Él. Mire, ¿qué no dijeron de Jesús? ¿Se recuerdan las enseñanzas anteriores? Dijeron que Él estaba endemoniado, que Él era un mentiroso, que Él era un blasfemo. Y Él soportó todo eso. ¿Y cómo lo soportó? Delante de los hombres, ¿sabe qué hizo Jesús? Lo dice la palabra, Él enmudeció, no abrió su boca. Eso lo puede leer en Isaías 53. Jesús no se puso a pelear, no se puso a defenderse. Ojo con esto, Jesús no se defendió Él mismo. Él enmudeció, Él cayó, pero lo que sí hizo fue adorar a Dios, darle gracias a Dios por la oportunidad de poder servirle al Padre, y encomendó todo eso al Padre. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No ponerse a pelear, no poner a defenderse. Si tenemos un Padre que sabe cómo defendernos,
Lo único es que hay que humillarnos bajo su poderosa mano. Es por eso que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Acompáñeme, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 10, donde está lo de las bienaventuranzas. Veamos qué dice acá. En el versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. ¿Escuchó bien? Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución. En otras palabras, bienaventurados a los que los calumnian, a los que los amenazan, a los que los culpan, a los que los condenan, qué sé yo. Dice, pero obviamente mintiendo, ¿verdad? Dice, bienaventurados son. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, y solo sí, si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, teniendo las mismas actitudes que Jesús tuvo cuando Él padeció todo esto. ¿Está claro? Cuando Él padeció todo esto, nos dejó ejemplo. Y si usted y yo hacemos lo mismo, entonces Jesús dice que de nosotros va a ser la vida del reino de Dios. Y en el versículo 11 dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice, gócense. Aquí está la actitud que hay que tener. Esta es la manera en que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos persiguen, cuando se burlen de nosotros, cuando nos vituperen por causa de hacer la voluntad de Dios, porque dice por causa de la justicia, y la justicia es hacer la voluntad de Dios, por causa de obedecerle a Dios. Dice, cuando suframos todo eso, ¿qué debemos de hacer? Jesús dice, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mira, aquí está la solución. Porque alguien todavía podrá estar pensando, ¿y cómo me humillo? Pues haciendo lo que el Señor dice, lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué debo de hacer cuando me están persiguiendo, cuando me están calumniando, cuando están hablando mal de mí, cuando están tratando de arruinarme, de dañarme de cualquier manera, mintiendo? ¿Qué tengo que hacer? Pues gozarme, alegrarme. Dice, porque el galardón que Dios tiene para nosotros es grande en los cielos. Entonces hay que tener una visión eterna. Aquí es donde hay que levantar nuestros ojos al cielo. Aquí es donde hay que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Porque si no tengo entendimiento de lo que Dios tiene para mí, porque cuando aquí habla de galardón, en las otras partes de la Escritura se nos habla de qué es ese galardón. No es el tema ahorita explicar este galardón, pero cuando usted conoce lo que Dios tiene para nosotros, la herencia que Dios tiene para nosotros, cuando usted empieza a tener entendimiento de lo que hay del otro lado, en el lado espiritual, en el mundo espiritual, cuando usted empieza a comprender de lo que Dios quiere que seamos por la eternidad, usted no va a tener ningún problema de soportar cualquier cosa que hagan las personas mintiendo. Y alguien podrá decir, ¿y qué pasa si no están mintiendo, sino que están diciendo la verdad de lo que soy? Pues aún así, ¿qué hay que hacer? Pues reconocer delante de Dios y decirle, Señor mío, Dios mío, lo que están diciendo es verdad. Yo he fallado, yo he pecado, yo he actuado mal, perdóname, Señor, yo me arrepiento. ¿Y qué hay que hacer? Pues también pedir perdón y disculpas a quien hemos ofendido, a quien hemos agraviado. ¿Me está escuchando? Pero sobre todo ponernos a cuentas con Dios. Y escrito está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Cristo Jesús y nuestro Padre nos perdonan, no hay que tener miedo alguno de todas las demás cosas. ¿Está claro esto? Hay que tener esa confianza. Si fallamos, pues arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Y luego de eso, démosle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios en lo que fallé. Sí, para decirle, Padre, gracias.
Porque con esto que ha sucedido me doy cuenta de mi necesidad, que tú me sanes, que tú me transformes, que tú me cambies, que tú me liberes de este carácter, de estas actitudes, de estos deseos, de estos pensamientos o emociones enfermizas, pecaminosas. Yo necesito que me salves, que me sanes de todo esto, Señor Jesús. Porque es en esos momentos donde usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios. Porque Él es el único que puede hacer algo con este carácter, con todo esto que tenemos en nuestro corazón, que es muy diferente al corazón de Él. Y eso nos ayuda, porque entre más nos arrepentimos de corazón, más liberación, más sanidad recibimos, y cada vez vamos siendo transformados a la misma imagen, al mismo carácter de Cristo Jesús. Y de esa manera nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Hay que acelerar el paso en esta carrera de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Esto es bien poderoso, hermanos. Y por último, recordar que cuando Jesús se humilló y aceptó todo el castigo que nosotros merecemos, y Él murió, pero, oh gloria a Dios, Él resucitó al tercer día. El Padre lo levantó al tercer día. Jesús experimentó el humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Y aunque murió, aunque su alma fue al infierno en lugar de la nuestra, Él esperó el momento en que el Padre tenía ya planificado. ¿Me está escuchando? Jesús experimentó ese tiempo. 3 días pasaron en el caso de Él, en que el Padre, por haberse humillado a Jesús, el Padre cumplió su promesa, lo levantó, lo resucitó al tercer día. Eso quiere decir que si usted y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, tenga por seguro que así como el Padre levantó a Jesús, así como el Padre rescató a Cristo Jesús, así también nos va a levantar a nosotros en el momento que sea el tiempo adecuado, como está escrito, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los va a levantar cuando sea el momento adecuado. Pero que nos va a levantar, nos va a levantar. ¿Me está escuchando? No sé en qué situación te encuentras ahorita. Posiblemente estás en un momento difícil. Quizás estás en un valle de esos de sombra de muerte, que todo parece muerte. Y cuando todo parece muerte es porque no se ve luz por ningún lado, no se ve solución por ningún lado. Pero si te humillas en este momento, si te humillas en esta situación, reconociendo que Dios es soberano, reconociendo que Él tiene el control de las cosas, reconociendo que a Dios no se le ha salido del control tu vida ni tu situación. Porque si a Él se le saliera del control, Él dejaría de ser Dios. ¿Me estás escuchando? Pero Él gobierna sobre todo, y como tú lo comprendes y tienes convicción de ello, le vas a dar gracias. Le vas a dar gracias porque no estás solo o no estás sola en esta situación. Le vas a adorar porque sabes que Él es bueno y que Él es misericordioso. Sabes que Él es perdonador. Sabes que nos dejó por escrito que Él perdona la iniquidad, Él perdona la rebelión y Él perdona todo pecado. Y si le adoras humillándote bajo su poderosa mano, bajo su gobierno, encomendándole al Padre por medio de Cristo todas las cosas, créeme que Él te va a levantar. Él te va a levantar. ¿Por qué? Porque es su palabra y su palabra es verdad. Cristo le creyó y lo levantó. Si nosotros le creemos y nos humillamos, humillándonos, reconociendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que Él nos ama, nos va a levantar. Esto es poderoso, no hay tiempo que perder. Nosotros tenemos que correr a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Como está escrito, solo se los menciono en Isaías capítulo 59, dice que la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová permanece extendida para salvar, para salvar. Para salvar. Es bajo esa mano de misericordia, es bajo su mano que tiene poder, es bajo su mano de amor que nosotros debemos meternos bajo su mano. Eso es meternos bajo el abrigo del Altísimo.
Eso es meternos bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces Él nos va a levantar en su momento. Hay que renunciar a todo miedo a humillarnos, a todo miedo a confiar en que Dios va a hacer, que Él va a operar, que Él nos va a ayudar. Que si no lo estamos viendo con nuestros ojos visibles, no estamos viendo la ayuda de Dios, pues tener la convicción que no estamos solos. Él sí está con nosotros. Pero ¿por qué no me ayuda luego? Porque Él sabe qué está haciendo en nuestro corazón. Mire, Dios siempre le saca provecho a todas las cosas. ¿Me está escuchando? Es por eso que dice que a los que buscan amar a Dios con todo su corazón, el Padre hace que todo obre para bien. Él nos va a liberar. Quizás Él está esperando que le digamos: Padre, la realidad es que tengo miedo. Tengo miedo a que si hago lo que me pides, tengo miedo a que se burlen de mí, tengo miedo a que hablen mal de mí, tengo miedo a que me vean en lo más bajo. Padre, tengo miedo. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, sálvame de este miedo que tengo a la crítica, el miedo a la calumnia, el miedo a que me vean mal, al miedo que piensen que soy un tonto por dejarme. ¿Me está escuchando? Pero Jesús, tú ya viviste esto. Cristo Jesús, enséñame, ayúdame a no tener miedo, a humillarme bajo la poderosa mano de nuestro Padre, para que sea Él el que me levante y no tratar yo de levantarme o tratar de defenderme por mí mismo. Esa es la actitud que tuvo Cristo Jesús. No lo hizo Él, dejó que el Padre lo hiciera todo. Amén. Muy bien, vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Y quizás aquí hay una persona que me está viendo y me está oyendo en este momento. Ahí donde estás, si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús y reconoces tu necesidad de Él, principalmente la necesidad que Él perdone tus pecados, la necesidad que Él salve tu alma, porque eso es lo más grande que recibimos de Cristo Jesús y es la razón primaria por la que debemos de buscarle y rendirnos a Él, pidiéndole la salvación de nuestra alma, ¿sí? Por sobre cualquier otra necesidad que tengamos. Lo más grande es recibir la salvación de nuestra alma, asegurar la eternidad de nuestra alma. Así es que te invito a que le rindas tu vida al Señor Jesús. Solamente dile conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra. Creo que tú eres el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados. Creo que tú aceptaste ser culpado y condenado en mi lugar por mis pecados. Señor Cristo Jesús, yo creo que tú diste tu vida por mí, que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, creo también que tú resucitaste, que el Padre te levantó, que estás vivo. Yo lo creo, Señor Jesús. Por lo tanto, yo te suplico que me perdones. Te suplico que me laves con tu sangre bendita. Te suplico que salves mi alma. Sálvame, Señor Jesucristo. Sálvame y haz en mí tu obra sanadora, Señor Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús. Si tú le has dicho esto al Señor Jesús por primera vez, en este momento has recibido la salvación de tu alma. En este momento has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Desde este momento, si tú te fueras hoy, si tú murieras hoy, ten por seguro que vas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde hoy se te da la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Créelo con todo tu corazón y empieza a orar para ser libre de todo miedo maligno, principalmente del miedo a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, el miedo a la enfermedad, a las aflicciones y a todo tipo de dolencias que puedan afectarnos. No hay que tener miedo, hay que renunciar. Amén. Vamos a hacerlo en este momento. Todos los que me están viendo y oyendo en este momento, dígale conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, yo no tengo idea de cuánto miedo hay en mi corazón a humillarme. No tengo idea, Señor, de cuánto miedo hay en mi corazón a la enfermedad, a las aflicciones, a la persecución, a la calumnia y a todo lo que puedan hacer contra mí.
No tengo idea, Señor, de cuánto miedo tengo, pero yo te suplico que me perdones por todo este miedo. Yo te suplico, Señor nuestro, que me liberes, que me sanes de todo este miedo. Yo renuncio a todo miedo, a humillarme bajo tu poderosa mano, Padre. Renuncio a tener miedo, a humillarme, a dejar que seas tú quien obre a mi favor. Yo renuncio, Señor nuestro, a quejarme y a reprochar y a pelear cuando me hagan algo. Y yo decido, Señor nuestro y Padre nuestro, adorarte, darte gracias, orar a ti, Padre, y encomendar a ti todas las cosas, sabiendo que tú eres todopoderoso y que tú eres justo, Padre celestial. Gracias porque eres mi Padre, Señor nuestro. Gracias porque tú me liberas. Gracias, Señor Jesús. Y ahora que usted que me está viendo, ponga sus manos para recibir. Quiero orar directamente por cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú que me estás viendo y me estás oyendo, en el nombre de Jesús te digo, sé libre de todo espíritu maligno, de temor maligno, de todo espíritu de miedo, de todo espíritu de enfermedad, de toda dolencia. En el nombre de Jesús te digo, sé libre y sé sano. Y activo ángeles que liberan, ángeles que sanan y te ministran en este mismo momento. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a la enfermedad que se quite de ti, que se aparte de ti ahora mismo. Todo espíritu contrario a Cristo, que causa aflicción, que causa dolencia, que causa enfermedad de todo tipo, en el nombre de Jesús les ordeno estos espíritus que suelten a todos los que están oyendo en este momento. Sean libres de todo ello, y por las heridas de Cristo, por la llaga de Cristo, sean curados, sean sanados en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en todo su ser, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y también los de tu casa, los de tu familia, en este momento, en el nombre de Jesús, reciban liberación, reciban sanidad divina de todo tipo de miedo en su corazón y de todo tipo de dolencia, de enfermedad y de cualquier cosa que los esté atormentando. En el nombre de Cristo, yo los cubro con la sangre poderosa, bendita de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. La sangre de Cristo los llena de la vida de Cristo que está en su sangre. Sean llenos de vida. Yo les ministro la vida del Señor Jesucristo, la vida de su sangre, la vida de su palabra, la vida de su espíritu. Sean llenos de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Jehová con todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús.